Un saludo para todos ustedes. Le habla Miguel Acabán Ríos desde San Sebastián de las Vegas del Pepino, en la isla de Puerto Rico. Hoy presentaremos un tema bien interesante, cuyo título es el siguiente: ¿qué diremos de la misa? Según el concepto cristiano popular, el sacrificio de la misa ofrecido en el altar es esencialmente el mismo que se ofreció en el Calvario, puesto que es el mismo sacerdote y la misma víctima. Cristo, nuestro gran sacerdote, continúa ofreciéndose todos los días en la misa. Del libro Ofrezco la misa de J.A. Lavalle, en la cena del Señor, Jesús tomó pan y lo partió. En la misa no se parte el pan, se ha sustituido por la hostia. En San Marcos, capítulo 26, verso 27, nos dice que en la cena del Señor tomó la copa y les dio a ellos. No ocurre así en la misa, pues no se da el cáliz a los creyentes. Se arguye que cuando en la misa se dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el sacerdote cambia el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Citado de William J. Cogan, Catecismo para Adultos, página 26. Este es mi cuerpo, registrado en Mateo 26, 27, alude a una figura. En otras palabras, cuando el gran maestro dijo, este es mi cuerpo, quería decir, esto representa mi cuerpo. Otros ejemplos de esta figura lo encontramos en San Mateo, capítulo 13, verso 22, cuando dice, lo sembrado entre espinas es, o sea, representa el que oye la palabra. Y en el verso 23 nos dice, lo sembrado en buena tierra es, o sea, representa el que oye la palabra. El siguiente comentario lo transcribo del libro de H.S. Hillel, antes era ciego, ahora veo. Cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, su cuerpo era una entidad física distinta y separada del pan del cual habló. Creemos nosotros que el Señor Jesús estaba hablando metafóricamente o figuradamente. Cristo dijo en otra ocasión, yo soy la vid. Pero nosotros nunca pensamos en que Cristo se compone de hojas, uvas y pámpanos, si no entendemos que el Señor simplemente empleaba esta similitud. Además, Cristo dijo también, yo soy la puerta, pero nunca pensamos en que Cristo era 4 tablas de madera y 6 bisagras y un candado. Si no entendemos que Cristo como puerta es la entrada a una vida espiritual de felicidad abundante. El Concilio de Trento, sesión 13, Canon 1 afirma, si alguien negare que la Santísima Eucaristía contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto todo es Cristo, y si dijere que Él está en ella solamente por símbolo o figura o virtud, sea anatema. Sin embargo, varios padres de la Iglesia enseñaron lo contrario a este concilio. Entre ellos, San Atanasio, que dijo, sus palabras, las del Señor, no habían de entenderse carnal, sino espiritualmente, porque la carne que les daría era un alimento celestial y espiritual. San Efrén afirmó, el Señor, tomando en sus manos el pan,
dio gracias y lo partió en figura de su cuerpo inmolado, y bendijo el cáliz en figura de su sangre preciosa. Tertuliano: Cristo, habiendo tomado el pan y habiéndolo distribuido a sus discípulos, lo hizo su cuerpo al decir: este es mi cuerpo, a saber, la figura de mi cuerpo. De modo que según el Concilio de Trento, San Atanasio y San Efrén son declarados anatema, pues ellos y otros afirmaban lo contrario al Concilio de Trento. De la interpretación literal de San Mateo capítulo 26, versos 26 y 27, se ha concluido la doctrina de la transubstanciación, que según la doctrina católica es el cambio que se verifica al pronunciar las palabras de la consagración en la misa, por los cuales las sustancias del pan y del vino allí presentes se vuelven el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Si la transubstanciación fuera verdad, dice el señor Ingram, en el cenáculo habría 14 Cristo. Cristo uno estaba sentado a la mesa, después de haber pronunciado las llamadas palabras de consagración, tuvo a otro Cristo 2 en la mano. Luego dio un Cristo a cada uno de sus 12 apóstoles, de manera que los 12 metieron a un Cristo en sus bocas para comerlo mientras estaban platicando con él. Ahora citaremos al ex sacerdote Luis Nieto. El 28 de mayo del 1954 apareció en la revista brasileña Arauto Cristão el siguiente relato. En la pequeña localidad de Pozos, municipio de Antenor, Navarro, ocurrió el siguiente caso que causó la admiración general. Al celebrar la misa, el misionero Fray Álvaro Formiga fue cometido de una súbita indisposición al beber el vino ya consagrado, y antes de terminar el cáliz cayó sobre las gradas del altar, siendo atendido por los presentes y llevado al hospital. Analizando el vino que quedaba en el cáliz, fue constatada la presencia de arsénico. Se sospechó del sacristán y éste confesó su responsabilidad por el envenenamiento del sacerdote. ¿Cómo se explican estos hechos los doctores romanos? Si en verdad después de la consagración hubiera habido tal transubstanciación, ¿cómo un veneno podría actuar de esa manera? He citado de Nueva Visión de un ex sacerdote, 1960, página 56. En la misa no se derrama sangre, ya que se dice que es un sacrificio incruento, es decir, insanguíneo. Eso demuestra que no es un sacrificio propiciatorio, porque está escrito: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. He citado de la Biblia, Hebreos, capítulo 9, verso 22. Y si nuestros pecados fueron perdonados por el sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario, según Hebreos 9, 11 y 12, e Isaías 53, 6, ¿qué necesidad tenemos de otro sacrificio? Por otra parte, dice la Escritura que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere. La muerte no tiene dominio sobre él, según Romanos 6, 9. Si Cristo ya no muere, ¿por qué entonces algunos arguyen que la Santa Misa es esencialmente el mismo sacrificio de la cruz? No es necesario que se repita el sacrificio de Cristo, pues la Escritura dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado, según Hebreos capítulo 10, versículo 14.
Damos fin a este tema citando varios pensamientos de la profesora María E. Walsh. Dice ella en su obra En busca de la verdad, página 74, al buscar en la Sagrada Escritura la forma de celebrar la Santa Comunión, uno encuentra que de los dos emblemas, el pan y el vino, tanto deben participar los ministros oficiales como los feligreses. Este es un punto vital que los católicos devotos debieran estudiar con cuidado y oración. A los feligreses católicos nunca se les permite beber del cáliz del vino ante el altar, a pesar de que el sacerdote participa de ambos emblemas del pan y del vino. Es a la indiscutible autoridad de la palabra de Dios a la que debemos recurrir para saber si la omisión del cáliz es un procedimiento correcto. El Evangelio de San Marcos aclara que cuando Jesús instituyó la Santa Comunión, dio la copa a los discípulos y bebieron de ellos todos, según San Marcos 14:23. La prohibición de servir el vino a los laicos es contraria a la Escritura, como lo reconocen también muchos escritores católicos como San León el Grande, quien en el año 443 escribió que la omisión del cáliz es una sacrílega disimulación. León el Grande, citado por Samuel Edgar, Las variaciones del papado, 10ª edición norteamericana, completa, páginas 430 y 431. El vino que Cristo usó en la última cena fue sin fermentar. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, según Mateo 26:29. Ahora, ¿por qué el Señor usó el fruto de la vid y no el vino fermentado? Porque el fermento es símbolo de pecado. Así como no había pecado en la vida del Hijo de Dios, así el vino que representa su sangre debía ser sin fermento. Era en la sangre de la uva pura donde estaba la bendición, según Deuteronomio 32:14. La Iglesia Católica usa pan sin levadura para la comunión, pero el vino que usa es fermentado. Con ello se daría la impresión de que en la vida de Cristo hubo pecado. Algunas iglesias protestantes también cometen el error de usar pan leudado además del vino fermentado. El amor hacia Jesús y hacia su preciosa palabra debiera constreñir a todos a rechazar los decretos de los concilios que se oponen a la palabra divina y a participar tanto del pan como del vino simbólico de la Santa Comunión. Estimado amigo, te invito a que reflexiones sobre lo que hemos hablado hoy. Dios te bendiga y que lo estudiado hoy te ayude a entender mejor las Escrituras y la voluntad de Dios en tu vida.